Bueno, buenos días para todos. Para esta mañana vamos a continuar con las revisiones de las pruebas funcionales. Me correspondió a mí hablar sobre la cinedeglución. Entonces, la cinedeglución, que es conocida también como la videocinedeglución o la videofluoroscopia de la deglución, también se encuentra como examen de la deglución de bario modificado, consiste en una evaluación radiológica dinámica del proceso deglutorio. Esta se logra usando la fluoroscopia, que es una técnica de rayos X que utiliza emisión constante de los mismos, usa un medio de contraste que generalmente es el bario y es grabada en video. Así, de esta manera, este examen nos permite la captura de imágenes de las estructuras anatómicas en tiempo real y por lo tanto permite identificar la estructura afectada y por lo tanto la función en el proceso de la deglución. Recordemos que este proceso de la deglución es un proceso complejo, es un evento fisiológico que implica pues el acto de tragar y que implica más de 30 músculos y ocurre aproximadamente de 600 a 1000 veces por día. Los primeros estudios que se hicieron sobre deglución datan de comienzos del siglo XX. En 1902, en Viena, en el Instituto de Fisiología, dirigido por por el doctor Exner y Water, fue el doctor Economo quien desarrolló los primeros estudios, digamos, de qué estructuras cerebrales estaban involucradas en el proceso de la deglución. Este científico es famoso también porque es un psiquiatra neurólogo que describió la encefalitis letárgica y realizó un atlas de la citoarquitectura de la corteza cerebral. Lo que hacía él es estimular primero áreas corticales o subcorticales, mirar que los músculos de la masticación se activaran y posteriormente utilizaban el método Marchi, que es un método que consiste en teñir la vaina de mielina y dibujar, digámoslo de alguna manera, las vías nerviosas que se están utilizando. El doctor Economo pues encontró gran parte pues de las estructuras que hoy sabemos que utiliza la deglución, como la cápsula interna, la sustancia nigra, y los núcleos motores del trigémino, y la teoría de él postulaba que todo el proceso deglutorio se hacía regulado por la sustancia nigra, y él mostró unos esquemas de las posibles conexiones entre esta y los músculos de la deglución. Hablando un poquito del desarrollo ontogénico, simplemente mencionar que más o menos hacia la cuarta a séptima semana de la gestación ocurre la formación del intestino primitivo, se rompen las membranas laríngeas, faringeas, perdón, se forman las cóanas primitivas y en este periodo de tiempo gestacional lo que existe es la separación entre el esófago, la tráquea y el intestino primitivo. Posteriormente, desde la novena semana hasta el nacimiento, pues todos los sistemas y órganos se organizan y crecen y la deglución, la succión y la función sensoromotriz de toda la vía oral pues adquiere una importancia, una relevancia sobre los demás sistemas. Aproximadamente entre las 20 y las 38 semanas se mielinizan los nervios craneales, es decir, todo el proceso deglutorio está listo para el nacimiento del bebé. Recordar que durante el periodo gestacional la principal función de la deglución es regular la composición del líquido amniótico, además de ayudar en la maduración de los tractos gastrointestinal y renal del feto. En el momento del nacimiento, el reflejo de succión no implica únicamente esta parte pues, de succión, sino integra la respiración y la función motora del niño, principalmente los movimientos de la lengua, con lo cual se estabiliza la mandíbula. Recordar que todo el proceso de la deglución hasta este momento es reflejo e involuntario. Un poquito más adelante hay que recordar que en el periodo del lactante hay unas diferencias, digamos, de la vía aérea con respecto al adulto. Entonces la cavidad bucal de los niños es más pequeña, los dientes pues están empezando apenas a salir, la lengua y el paladar duro son más blandos en los niños, la laringe y el hueso oioides están ascendidos, es decir, están casi que en la parte alta del cuello en contacto con la cavidad oral, y la epiglotis está casi también que en contacto con el paladar blando. Por lo tanto, digamos, la laringe está abierta hacia la nasofaringe. Posteriormente, en la infancia, la fase oral de la deglución se vuelve voluntaria, pero la activación del reflejo deglutorio generalmente es una actividad involuntaria, aunque vamos a ver que también puede controlarse de manera voluntaria.
No solamente estos procesos embriológicos y las diferencias anatómicas propias del crecimiento son los que protegen la vía aérea de la aspiración, sino también existen los reflejos laringeos. Ocurren cuando hay penetración pues, de contenido alimentario a la vía aérea, que son la deglución rápida, la apnea, constricción laringea, hipertensión, bradicardia y tos. Los dos primeros se llaman como reflejos de maduración, digamos, de aprendizaje, que desaparecen rápidamente y persisten constricción laringea, la hipertensión y la tos. En la actualidad, el fenómeno de la deglución lo podemos dividir en dos grandes procesos, que son la masticación y la deglución. La masticación pues, es una acción voluntaria controlada por áreas motoras en la corteza cerebral. Sabemos que está organizada la corteza cerebral en un homúnculo que dirige pues, o que organiza más bien las zonas que estamos controlando. Este control de la masticación se hace fundamentalmente a través del quinto par craneano, que recordemos es el principal nervio sensitivo de la cabeza, pero a través de su rama mandibular o la rama B3 envía estas fibras motoras que controlan los músculos temporal, maceteros, los pterigoideos lateral y medial, pero además también se controla el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico y el tensor del velo del paladar. Se postula actualmente que en el puente, en el tallo cerebral, existe un patrón de generador de estos patrones de masticación que está a cargo de las neuronas de la formación reticular. Y el proceso de deglución como tal pues puede ser reflejo o voluntario, reflejo que se desencadena por las fibras sensoriales de los pares craneanos 9 y 10. Recordemos que esta información sensorial transmitida por estos pares va a llegar al núcleo del tracto solitario, que además, digamos, de recibir información sensitiva, interoceptiva desde la faringe, también recibe toda la información sensitiva especial del gusto. Y voluntariamente el reflejo de la deglución, pues obviamente estará bajo el control de la corteza cerebral, formación reticular del mesencéfalo, y también está aquí este concepto del patrón generador central, en este caso para el reflejo de la deglución, en interacción con el núcleo solitario. Mientras recordamos y nos familiarizamos con el proceso de la deglución, quería contarles los aspectos más relevantes y las estructuras más relevantes en cuanto a la parte sensitiva y motora que intervienen en el proceso deglutorio. Entonces, desde la parte sensitiva, recordemos que los 2/3 anteriores de la lengua, toda la cavidad bucal, el paladar duro, las mejillas, son, digamos, la información sensitiva de estas zonas, estereoceptiva, térmica, táctil, vibratoria, se transmite a través del quinto par craneano y obviamente llegará al núcleo mesencefálico, al núcleo sensitivo del trigémino, y a través del noveno par se transmite la sensibilidad también estereoceptiva del paladar blando, el tercio posterior de la lengua y toda la parte del conducto auditivo medio. Nos interesa en la deglución esta parte interoceptiva o visceroceptiva, ya que la faringe se considera pues una víscera para efectos de descripción de la sensibilidad en el sistema nervioso central, y vemos cómo esta pared de la faringe va a conducir, digamos, las sensaciones sensitivas van a ser conducidas por los pares craneanos noveno y décimo hasta el núcleo del tracto solitario. Igual, como lo había mencionado antes, en este núcleo se sensa el gusto a través de los pares craneanos séptimo, noveno y décimo, que respectivamente llevan la información de los 2/3 anteriores de la lengua, el tercio posterior y el décimo par de la laringe y los pliegues epiglóticos. En cuanto a la parte motora, pues el control voluntario de la deglución está a cargo del quinto par craneano, los músculos de la masticación, del séptimo par, el sellamiento labial principalmente, y el 12º par pues controla los músculos de la lengua. En cuanto a la parte autónoma, el séptimo y el noveno par hacen parte del sistema nervioso autónomo parasimpático, principalmente en la deglución, digamos, el efecto que tiene sobre la producción de saliva por las glándulas salivares, y a través del décimo par sí se da la respuesta, digamos, del reflejo deglutorio, ya que es a través del décimo par y desde el núcleo ambiguo donde se controla la contracción, digamos, de los músculos faringeos que garantizan pues, el reflejo de la deglución.
En cuanto a las fases de la deglución, entonces más o menos hemos estado mencionándolas, se distinguen tres fases: oral, faríngea, esofágica. En algunos textos dividen esta fase oral en una preparatoria y otra de transferencia, y que las muestran aparte. Voy a intentar mostrarles con un videíto las fases de la deglución. Entonces también se habla de una fase anticipatoria donde tienen que ver pues el olfato y la visión. Inmediatamente el alimento ingresa a la cavidad bucal, pues se inicia la fase oral con el cierre de los labios, se eleva la lengua contra el paladar blando y básicamente lo que va a haber en esa fase oral es la contención del bolo alimenticio, tanto anterior como posterior y lateral. Se da pues los procedimientos del procesamiento del bolo a través de la masticación. Recordemos que la mandíbula pues se mueve en los tres planos en el espacio y posteriormente, cuando se eleva, se contrae la porción anterior de la lengua, pues se empuja el bolo alimentario hacia atrás y se inicia la fase faríngea, que más o menos dura un segundo, que desencadena unas ondas peristálticas que van desde el constrictor faríngeo superior hasta el medio y el inferior y terminan con la apertura del esfínter esofágico superior. En ese momento también, recordemos, se relajan los músculos, el músculo cricotiroideo, para lograr, digamos, la elevación de la laringe y el hueso hioides. Todas las alteraciones de la función deglutoria, en general, digamos, se describen o se reúnen en este término de disfagia, que para los pacientes es referido como la dificultad al tragar, y una definición médica, digamos, o más clínica, es el retraso anormal en el movimiento del bolo alimenticio desde la orofaringe hasta el estómago. La disfagia puede ser, digamos, a grandes rasgos de dos clases: orofaringia y esofágica. La esofágica se distingue porque la molestia del paciente la refiere como retroexternal, digamos, después de que se ha dado el acto deglutorio. La disfagia orofaringea tiene unos síntomas directos y unos indirectos. Entre los directos encontramos el escape, digamos, de alimento a través de los labios, el babeo, la regurgitación nasal, la tos con asfixia, la regurgitación, la sensación de la comida pegada en la garganta, la avidez de los pacientes por ciertas consistencias, los cambios de la postura. Y los síntomas indirectos: pérdida de peso, las infecciones recurrentes, respiratorias recurrentes como bronquitis o neumonía, la duración prolongada del acto alimentario, la tos y cambios en la voz, en la articulación, en el habla o en el lenguaje. Podemos dividir la disfagia también a grandes rasgos en estructural y funcional, dependiendo pues de si está afectada la estructura o la función de la misma, y en progresiva o no progresiva, dependiendo de la evolución de los síntomas. En estos cuadritos puse unas causas frecuentes de disfagia estructural, como la estenosis luminal, los divertículos de Senken, bolsas hipofaringeas, y cambios anatómicos generalmente posoperatorios de patología maligna en la cavidad oral. La disfagia funcional, en cambio, tiene que ver con todo el acto deglutorio. Se alteran la fase oral faríngea de la deglución, o tenemos ausencia del reflejo, disminución de la presión o el peristaltismo, o alteración de la coordinación, que sería el reflejo retardado. En cuanto a la epidemiología, digamos que en la población general se estima que alrededor del 20% de las personas sufrirán disfagia, y un dato interesante es que los pacientes mayores de 60 años hay una prevalencia de mayor al 50%, que va del 50 al 66. La disfagia es más frecuente también en las mujeres que en hombres en todos los grupos de edad. Las tres causas más frecuentes en adultos mayores son el ACV, el Alzheimer y la esclerosis lateral amiotrófica, mientras que en jóvenes, digamos, se distingue las enfermedades autoinmunes, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la esofagitis eosinofílica. Este esquema, digamos, trata de mostrar por qué en el adulto mayor, digamos, es más frecuente encontrar la disfagia. Entonces, nos muestra todos los parámetros, digamos, que están disminuidos en un adulto mayor: la plasticidad cerebral, la capacidad sensitiva. Presentamos cambios esqueléticos importantes en el fenómeno deglutorio, los cambios, digamos, artrósicos en la columna cervical. La elasticidad de los tejidos está disminuida, igual que la producción de saliva.
la función muscular, el deterioro puede haber del estado de los dientes y hay disminución del olfato y del gusto. Es por eso que se ha propuesto dentro de los síndromes geriátricos, que fueron descritos pues, en 1909 como estos 4 al comienzo: inmovilidad, inestabilidad, incontinencia y el intelecto deteriorado. Además tenemos un quinto que es la iatrogenia. Posteriormente vinieron la sarcopenia y la fragilidad, pero se ha planteado incluir a la disfagia como dentro de estos síndromes geriátricos. En el esquema podemos ver cómo el envejecimiento o la enfermedad, digamos, terminan ocasionando disfagia, y esa incapacidad para comer, la anorexia o el miedo a comer después de pues, los cambios, como dije, del envejecimiento, las comorbilidades, terminan en una ingesta reducida de los alimentos y de los líquidos que generan un círculo de malnutrición y deshidratación que van a incrementar, pues obviamente, los requerimientos en el adulto mayor. En cuanto a si la disfagia es orofaríngea o esofágica, esto se sabe, digamos, a través de la anamnesis en un 80% de los casos. La orofaringe, como lo habíamos mencionado, lo más frecuente es la alteración funcional, lesiones de pares craneales o lesiones a nivel cortical o subcortical. Unas causas estructurales: malignidad de cabeza y cuello, infecciones de la faringe, los osteofitos vertebrales, fenómenos de radiación en pacientes pues, con neoplasias, membranas esofágicas proximales, tiromegalia o divertículo de Senkel se destacan acá. Y en cuanto a la disfagia esofágica, generalmente cuando hablamos de problemas mecánicos o obstructivos, esa disfagia se presenta principalmente a los sólidos, pero si se da con sólidos y líquidos, generalmente se habla de un trastorno de la motilidad. Esta tabla intenta resumir las diferentes etiologías de la disfagia en la infancia, tanto orofaringea como esofágica. Entonces vemos que en cuanto a la orofaringea, casi un tercio de los casos corresponden a enfermedades neurológicas, como las enfermedades de las motoneuronas, la asfixia perinatal, la parálisis cerebral, microcefalia y la leucomalacia periventricular, que pues también está en relación con la parálisis cerebral. Además, patologías infecciosas, además trastornos estructurales como labio leporino, paladar hendido, atresia de Coanas, etc. Y en la disfagia esofágica encontramos pues, los trastornos de la motilidad, los estructurales intrínsecos, los extrínsecos y la esofagitis, que casi siempre está relacionada con procesos infecciosos. Esta es la continuación de la tabla, donde le dan de un 10 a un 50% de las causas de disfagia relacionadas con la prematuridad, todo lo que implica el bajo peso al nacer, y las comorbilidades que asocia pues, la prematuridad, como las enfermedades cardíacas, respiratorias, la displasia broncopulmonar, las complicaciones iatrogénicas también entran en este cuadro. El paciente que ha sido sometido a soporte respiratorio, traqueostomía o gastrostomías. Esta tablita nos muestra la prevalencia de la disfagia en diferentes fenotipos o poblaciones de pacientes. Entonces vemos los pacientes mayores, pacientes con enfermedades neuromusculares y pacientes posterior a enfermedad cerebrovascular, que se puede presentar la disfagia en la fase aguda o crónica. En las enfermedades neuromusculares encontramos la enfermedad de Parkinson, neurodegenerativas, perdón, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la demencia, esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Y en cuanto a los pacientes mayores, digamos, encontramos pacientes que son independientes, pueden también presentar disfagia por las consideraciones que mencionamos anteriormente. Pacientes hospitalizados en unidades geriátricas, hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad, o paciente institucionalizado que termina también con neumonía. En la tercera columna nos muestran los diferentes métodos, digamos, de evaluación para la disfagia, que van desde los cuestionarios a las pruebas clínicas, que es lo que veremos más adelante. ¿Por qué es importante hablar de la disfagia y por qué es importante detectarla a tiempo? Pues las complicaciones principales en la infancia y en la niñez parten pues del aporte, digamos, nutricional inadecuado, por lo tanto, la desnutrición, las alteraciones en el neurodesarrollo, sobre todo pues afectando los primeros años de vida, y los trastornos respiratorios causados por la aspiración
a la vía aérea. Todo esto pues genera una alteración de todas las esferas, digamos, del desarrollo del niño, alteración en su comportamiento y en la interacción social. En los adultos, de lejos, pues la principal complicación es la neumonía. Traté de poner en la diapositiva un listado de los factores predictores a desarrollar disfagia después de sufrir un accidente cerebrovascular. Es un estudio que se hizo en 412 pacientes y se encontró que la edad avanzada, la disartria, la presencia, la gravedad de la discapacidad y una prueba de deglución anormal se relacionaban justamente con este fenómeno disfágico. No olvidar que la neumonía por aspiración es una de las principales causas de muerte en los ancianatos. Y a propósito está esta revisión que planteaba determinar, digamos, la exactitud de la detección para la aspiración usando pruebas de ingestión de agua junto a la cama. Esta revisión sistemática partió pues, del hecho de que la hospitalización por neumonía por aspiración se habían duplicado en adultos mayores y querían ver si la prueba pues, de ingestión de agua junto a la cama era eficaz y rentable. Aquí vemos las variables clínicas que encontraron como positivas, digamos, a la prueba, la tos que se presentaba, la tos o atragantamiento que presentaba con o sin cambios en la voz, dándole una importancia mayor a los cambios en la voz, que los calificaron como húmeda o gorgoreante. Abajo está la especificidad y la sensibilidad de las pruebas que se hicieron con un sorbo, con sorbos consecutivos o con volúmenes de agua en aumento progresivo. Finalmente, esta revisión, digamos, concluye que tiene utilidad suficiente, aunque no ideal, en la detección de la aspiración y que la prueba con sorbos consecutivos en grandes volúmenes en los pacientes que no desarrollaron ningún síntoma, pues descartaron adecuadamente ese riesgo de aspiración. Este cuadrito nos resume, digamos, un algoritmo de diagnóstico por la disfagia orofaringea que empieza con las pruebas de tamizaje. Primero es la evaluación clínica de la deglución, es decir, se evalúa pues, la historia del paciente, se realiza un examen físico completo con énfasis en la motricidad, en la movilidad de la cavidad oral y se evalúa la ingesta de alimentos. Ante cualquier anormalidad en esa evaluación clínica, pasamos a las valoraciones, a la evaluación instrumental del fenómeno deglutorio, donde encontramos la videofluoroscopia, el FES, que es la evaluación endoscópica por fibra óptica, la manometría de alta resolución, que puede acompañarse con la videofluoroscopia o con impedancias para análisis de flujo de presión. El FLIP, que es un examen con sonda, la sonda tiene un balón en la punta, evalúa como la distensibilidad del esófago. Este método se desarrolló sobre todo para evaluar la unión gastroesofágica. Y la acelerometría, que consiste en una auscultación cervical con un fonendoscopio que va lateral al cartílago tiroides y se ha incorporado, digamos, un acelerómetro y se diferencian, digamos, los diferentes sonidos de la deglución. Esta es la escala I-10, es uno de los cuestionarios que se utilizan para evaluar la disfagia. Tiene 10 ítems, que todos son preguntas pues, acerca del fenómeno deglutorio. Se califican cada una de 0 a 4 de acuerdo a la severidad del síntoma pues, del paciente y un puntaje mayor o igual a 2 en esta escala ya se considera anormal, pues y nos debe alertar para seguramente una evaluación instrumental. Este es otro cuestionario, el cuestionario de Sydney de la deglución. Este evalúa la gravedad de la disfagia, sobre todo enfermedades de origen neuromuscular. Son 17 preguntas que se contestan de acuerdo a una escala análoga visual, menos la pregunta 12, que tiene que ver con el tiempo que se demora aproximadamente en sus comidas. Demostró que tiene una buena correlación y unas buenas propiedades psicométricas. Hablando de la cinedeglución, entonces esta se considera la mejor evaluación instrumental objetiva. Algunos la denominan en algunos artículos como el gold standard, en cambio en otros denominan a la FES como el gold standard para evaluación de la deglución. Pues en la cinedeglución se permite visualizar todas las etapas, digamos, en tiempo real, como lo había mencionado al inicio. Y a través de la cinedeglución, pues obtenemos información crucial
que puede disminuir el riesgo o la prevalencia de infecciones torácicas, porque es capaz de detectar hasta en un 40 o 50% la aspiración traqueal silenciosa, que se puede dar antes o después del fenómeno deglutorio, pero en ausencia de la tos. A este respecto, que comparaban la cinedeglución con la FES, con la evaluación endoscópica de fibra óptica. Voy a mostrarles también un video, unos segunditos de un video que nos muestra la evaluación de un examen con FES. Entonces, en la parte superior de sus pantallas, pues estamos viendo la pared anterior del espacio faríngeo, y en la parte inferior están viendo la base de la lengua, el cartílago, la epiglotis, y el espacio entre la epiglotis y la base de la lengua, que son las bayéculas. Ahí están probando con alimentos semisólidos y después le van a dar alimentos sólidos, obviamente. Eh, pues rescatar de este procedimiento, que es un procedimiento que puede ser con un equipo portátil, que el paciente no se somete a radiación, pero la desventaja es que solo estamos viendo la fase faríngea de la deglución y no alcanzamos a visualizar pues correctamente la fase oral ni la fase esofágica. Las indicaciones del procedimiento, pues obviamente son pacientes donde necesitamos observar las fases de la deglución, pacientes con disfagia, pacientes con anomalías anatómicas de las cavidades nasales, del tracto orofaríngeo, de la estructura esofágica superior, pacientes con rechazo persistente a la alimentación o con trastornos respiratorios recurrentes, adultos que tengan un tamizaje positivo, que tengan signos y síntomas positivos, o también para planear el tratamiento que mejore la eficacia de la deglución y reduzca el riesgo de aspiración. Las contraindicaciones no está indicada pues, en pacientes que nunca han usado la vía oral, pacientes que no puedan tener la postura correcta durante el examen por agitación, letargia, inestabilidad médica, pacientes con alergias al medio de contraste, obviamente, y pacientes que no pueden ser trasladados al departamento de rayos X. El procedimiento de la cinedeglución realmente es un procedimiento rápido, pues requiere el personal y los equipos adecuados, la administración del agente de contraste, que es el bario, que se administra pues, en varias consistencias. Tenemos aquí que comúnmente el bario se mezcla para las consistencias líquidas con agua o jugos, semisólidas con compotas y sólidos con galletas o pan. Unas consideraciones especiales, pues es que en el caso de la población pediátrica hay que hacer pues más agradable, digamos, el ambiente para el paciente, llevar la comida favorita, los utensilios favoritos. Pacientes que tienen gastrostomía o sonda nasogástrica, el examen puede realizarse pues, sin retirar la sonda nasogástrica. Se dan pequeñas dosis de alimentos, digamos, unas semanas antes del procedimiento en estos dos tipos de pacientes, gastrostomía y sonda nasogástrica. En pacientes con paladar hendido o labio leporino se recomienda usar biberones de válvula unidireccional. Estos biberones pues, se activan, digamos, solo con los movimientos de compresión, así el paciente supera estos problemas de succión. Siempre en población pediátrica, pues un familiar, necesitamos un familiar que alimente al paciente. La posición habitual de los pacientes es en sedente. El paciente neurológico pues puede llevar su silla neurológica con los respectivos soportes, soportes del tronco. Ya para el equipo, digamos, se configura para obtener una vista lateral de la deglución. Se enciende pues obviamente un poquito antes del inicio de la alimentación. Y la vista anteroposterior generalmente no se utiliza, digamos que la utilidad sería valorar la simetría estructural y funcional, y una indicación para utilizar una videofluoroscopia en proyección anteroposterior es descartar paresia o parálisis faríngea que tengan pues anomalías unilaterales, digamos, de esa pared de la faringe. Acá puse las indicaciones técnicas, digamos, en cuanto a kilovatios y miliamperios, que van cambiando con la edad. Lo que no cambia es la frecuencia
del pulso de los rayos X, que son más o menos 30 pulsos por segundo, y esta es la cantidad de radiación a la que normalmente se expone el paciente, y esta 0.02 es la cantidad de radiación a la que uno se expondría en una radiografía simple de tórax. Bueno, finalmente la utilidad de la cinedeglución pues consiste justamente en el análisis de la fisiología de la deglución, cómo va a estar atento pues el profesional que lo haga a la contención del bolo alimentario antes de la deglución, a la ritmicidad de los movimientos de la mandíbula y de la lengua, los fenómenos de eficacia que se ven en las diferentes etapas. En la imagen, en la foto, podemos ver cómo durante la fase oral hay una alteración en la contención del bolo por el paladar blando y vemos cómo entonces hay escape del bolo alimenticio antes de que se dé el reflejo deglutorio. En cuanto a la fase oral, los hallazgos de la videofluoroscopia en cuanto a la eficacia puede ser apraxia de la deglución, alteración del sellado labial, como lo vemos en la diapositiva, disminución del control y la propulsión del bolo o una deglución fraccionada. Aquí estamos viendo cómo se disminuyó el control pues en la contención del bolo alimenticio, hablándonos de los fenómenos de seguridad de la vía aérea. En cuanto a la fase faríngea, digamos, la eficacia, vamos a detectarla, digamos, buscando residuos alimentarios, tanto en las valléculas, como lo vemos en la primera foto acá abajo, o en los senos piriformes. En las dos fotos superiores se trata de un paciente con síndrome de Down, donde se observa cómo en la fase faríngea hay penetración hacia la cavidad nasal. Y en cuanto a en la fase faríngea también, en la fase del reflejo deglutorio, lo más importante es descartar si hay penetración o aspiración laríngea. La penetración es cuando el contenido alimentario se introduce en la vía aérea, pero llega hasta el vestíbulo y hasta las cuerdas vocales verdaderas, pero no las sobrepasa. En cambio, hablamos de aspiración cuando el contenido alimentario sobrepasa las cuerdas vocales y pues penetra en la vía aérea. Aquí estamos viendo también otros fenómenos de aspiración, es decir, penetración del contenido alimentario más allá de las cuerdas vocales. Aquí vemos la flecha roja, justamente esa aspiración, y en la flecha amarilla parte del contenido que sí sigue su trayecto, digamos, por el esófago. También es posible en la videodeglución medir el tiempo de las fases y el tiempo de apertura del esfínter esofágico superior. El tiempo de las fases, aquí se describen 3 fases de tránsito oral, que aproximadamente la duración es 1 segundo. Esa va desde que se eleva la parte anterior de la lengua y se propulsa el bolo hasta que el bolo llega al ángulo de la mandíbula. El tiempo de disparo deglutorio, que es el tiempo propio del fenómeno del reflejo deglutorio, entre 0,2 y 0,3 segundos, es justamente cuando el bolo llegó al ángulo de la mandíbula, y tenemos la elevación del hueso hioides. Y el tiempo de tránsito faríngeo, que aproximadamente también dura 1 segundo, es cuando el bolo alimentario pasa desde ese ángulo de la mandíbula hasta que todo el bolo, hasta la cola, digamos, del bolo alimentario pasa por el esfínter esofágico superior. Se ha visto que estos tiempos, digamos, hay más velocidad con contenidos líquidos y con volúmenes bajos. En cuanto al esfínter esofágico superior, depende del volumen y la consistencia de esa apertura. A mayor, tendremos, mayor diámetro y mayor tiempo de apertura del esfínter, a mayor volumen y mayor consistencia, como lo pueden observar en la gráfica. Finalmente, los fenómenos aspirativos, que sería pues la parte clave, digamos, de detectar en este examen, se han clasificado con esta escala, la escala de penetración-aspiración de 8 puntos, que fue desarrollada en 1996. La calificación, digamos, hasta el punto 5, el material alimentario ingresa a las vías respiratorias, hace contacto con ellas y a veces se expulsa o no se expulsa, y los puntajes 6, 7 y 8 hacen referencia justamente a la aspiración cuando el material pasa pues bajo las cuerdas vocales. En cuanto a la eficacia, entonces, como el objetivo principal, digamos, de la cinedeglución, aparte de valorar el fenómeno deglutorio, es determinar
si los pacientes requieren o no modificaciones en la dieta, digamos, si hay una alteraciones leves en cuanto a la eficacia. Generalmente se recomienda dieta libre y aumentar pues, el aporte energético de acuerdo a si el paciente lo requiere. Si las alteraciones en la eficacia son moderadas, lo que se recomienda es disminuir el volumen y aumentar la viscosidad de los alimentos. Y si las alteraciones en la eficacia son severas, digamos, si el paciente es objeto de un manejo rehabilitador, adaptación de utensilios, manejo postural, manejo de la sensibilidad oral y de toda la musculatura pues implicada en este fenómeno fisiológico. Este estudio es también una revisión sistemática que nos habla sobre el efecto de la viscosidad del bolo alimentario sobre la seguridad y eficacia en la deglución en pacientes con disfagia. Entonces, anoté allí las conclusiones. Aumentar la viscosidad aumenta la seguridad de la deglución, pero también aumenta la cantidad de residuos orales que pueden resultar pues, en invasión de la vía respiratoria después de la deglución. Cambia la fisiología de los patrones de presión de la lengua, pero no tiene cambios importantes en los mecanismos protectores de las vías respiratorias. Por lo tanto, se concluye que sí existe evidencia que aumentar la viscosidad de los alimentos reduce ese riesgo de invasión a la vía respiratoria. Si las alteraciones se presentan en la seguridad, es decir, penetraciones o aspiraciones, pues la recomendación generalmente es la sonda nasogástrica o la gastrostomía. Y esto era lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias, espero sus aportes al tema que manejamos hoy.